Muy buenas, nuevo vídeo. Te voy a enseñar hoy qué es la matriz de Eisenhower y te lo voy a mostrar dentro del marco de trabajo que estamos haciendo de nuestro sistema operativo, creando nuestro sistema operativo. Recuerda, y te lo dejo aquí enlazado, estamos creando formas de trabajar, formas de acción, formas de estrategia dentro de un sistema que estamos configurando a medida de nuestras necesidades, de nuestra subjetividad, de nuestra objetividad y con ciertos criterios. Entonces trabajamos en este sistema con 4 grandes bloques: el bloque de acción, el bloque de procesos, el bloque de segundo cerebro, segunda mente extendida y el bloque de propósito. Y en vídeos anteriores, que aquí también te dejo señalados, estuvimos viendo GTD, esta metodología que es un auténtico Ferrari de organización y de productividad. GTD surge o nace con unas pretensiones en su día más individuales, más enfocadas a la persona, pero en la formación que yo te he compartido aquí en el canal de YouTube he hecho una serie de adaptaciones para que también puedas trabajarse en equipo con esto. Así que dentro de este bloque de acción, de ese bloque de estrategia de nuestro sistema operativo, vamos a ver hoy otra forma nueva en la que puedes trabajar con foco, con estrategia, y para ello nos vamos a valer de la matriz de Eisenhower. Lo vamos a desarrollar en Notion, en esta aplicación gratuita que te permite trabajar de esta forma, y lo vamos a ver un poco de teoría, qué es esa matriz, por qué a qué debe ese nombre tan peculiar y por qué nos va a permitir trabajar de una forma muy orientada, muy enfocada, con un rayo láser a aquello que sea lo que tú te dedicas. Incluso te permite determinar qué tareas tiene que hacer un responsable de empresa, un posible CEO, unos C-level, una clasificación en la empresa de un nivel más alto, e incluso qué tareas hay que dejar para aquellos perfiles pues más bajos en esa escalera o en esa jerarquía de trabajo. Así que vámonos con nuestra matriz de Eisenhower a Notion, a nuestra aplicación, y vamos a ir viendo un poco el despliegue de todo esto para que lo entiendas. Al final, cualquier metodología, si no la aterrizamos, si no la probamos, si no entendemos qué nos va a reportar a nosotros, a nuestro equipo, no sirve de nada. Vamos a verla en Notion en un momentito a través de una serie de instrucciones muy breves, muy telegráficas, y a partir de ahí vemos la práctica. En principio, la matriz de Eisenhower habría que determinar en por qué ese nombre, ¿no? Ese nombre tan peculiar. Y obedece su nombre a un general de 5 estrellas americano, Eisenhower, que fue un especialista en lo que es tareas estratégicas, tareas de organización y demás. Entonces estableció un sistema de trabajo, un sistema de combate incluso, en el que trabajaba por dos variables, dos conceptos, que es urgencia e importancia. Entonces priorizaba qué tareas eran importantes y cuáles urgentes. Estas eran del cuadrante 1 y eran las primeras que deben de hacerse, y luego las no urgentes, las no importantes, para él en teoría no había que hacerla. Entonces este libro, este método de organización que llevaba Eisenhower, fue puesto en valor, fue puesto de nuevo de moda por el doctor Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, en la que lo explicaba, y ha sido, se reactivó y ha sido ciertamente muy retomado, activado. Incluso muchos sistemas de organización lo proponen. A partir de aquí vamos a ver una serie de ejemplos que yo los tengo aquí. Te voy a enseñar una matriz, una estructura que podría valerte pues para ver explicar un poco el sentido de todo esto. Vamos a agrandarlo y vemos en un momento cuáles son esos cuadrantes que te comentaba. Tenemos el área en esta columna del importante, es decir, las tareas importantes van en estos dos cuadrantes, cuadrante 1 y cuadrante 2, y las tareas que en teoría no son importantes están abajo, cuadrante 3 y cuadrante 4. Y entonces luego, en este sentido, tenemos la urgencia o no de esas tareas que vamos haciendo. En las urgentes y las importantes es el cuadrante 1, de esa conjunción en el sentido horizontal y en sentido vertical tenemos el cuadrante 1. El cuadrante 1 obviamente es donde debemos de vivir más, porque son tareas importantes y tareas urgentes. Naturalmente, las tareas normalmente, o si eres organizado, no deben de estar en el cuadrante 1 porque está el concepto de urgencia. Las tareas ideales a realizar son las del cuadrante 2 porque son las no urgentes,
pero son importantes y tienen mucho alto impacto. Así que en principio, urgente, cuadrante 1 y cuadrante 2 es donde tienen que estar aquellas personas de mayor responsabilidad. ¿Qué implicaciones tiene cuando vemos tareas en el cuadrante 1? Pues aquí te lo indico. Este esquema, esta matriz, esta gráfica es muy ilustrativa y te puede ayudar mucho. Deberemos, cuando tengamos acciones en el cuadrante 1, actuar lo más pronto posible. No hay excusa, no hay planificación, se hace porque son urgencias o son cuestiones que van a tener mucho impacto en tu empresa, en tu vida y demás. En cuanto al cuadrante 2, ¿qué debemos de hacer? Como no es urgente, debemos de planificar para que ese cuadrante 2 se vaya cumpliendo, lo vayamos trabajando y esté muy presente en nuestra vida. De hecho, es el cuadrante en el que más debemos de estar, sobre todo, como digo, si tienes roles de liderazgo, roles de alta gerencia y demás. Los otros cuadrantes, pues obviamente son los que se deben de evitar por ciertas personas en las organizaciones. El cuadrante tercero nos evoca la urgencia, pero además que no es importante. Entonces, esta cuestión o este cuadrante, lo ideal es delegarlo en asistentes virtuales, en automatizaciones o en perfiles que tengas en la empresa que cobran menos dinero, te sale el coste de estas personas más económico y esas tareas burocráticas o repetitivas las pueden hacer ellos. El último cuadrante, el que debes desechar de todas, es cuadrante no urgente y no importante. Son pérdidas de tiempo, son procrastinaciones, simplemente este cuadrante hay que no hacerlo. Ahora te pondré algunos ejemplos y ya vamos viendo cómo funciona todo esto además en Notion. Vamos a comprimir la pantalla, vamos a agrandar un poco la fuente para que se vea más grande y a partir de aquí vamos a ir trabajando con los distintos ejemplos. Tenemos en el cuadrante 1 que teníamos buscar clientes. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, yo he creado una base de datos que la tienes aquí y tiene un selector, una propiedad que he creado en Notion que es importancia y urgencia. Entonces yo voy a traer la tarea de buscar clientes, que también ya aprovechamos y aprendes si no lo conocías, que arrastrando determinadas tareas puedes traerte eventos a tu base de datos y lo voy a dejar aquí. Fijaros que yo tengo buscar clientes, como hemos convenido que buscar clientes tiene un alto impacto para mi negocio porque es captar lead, hacer la fuente de ingresos, hacer esos embudos por el que entran contactos, llamadas y yo vendo mis productos o servicios, yo voy a clasificarlo como importante y lo voy a clasificar incluso como urgente. Entonces aquí tenemos la tarea importante y la tarea urgente. Vamos a ir trayendo otras, las del cuadrante 2. Por ejemplo, aquí tenemos buscar local nuevo, definir los OKR del trimestre y un curso de productividad de gestión del tiempo. Yo ya había añadido algunas tareas más de ejemplo, me traigo estas dos a la base de datos y como están en el cuadrante 2 son importantes y no urgentes. Importante y no urgente. Y no urgente. Vamos clasificando nuestras tareas en este sentido. Todo esto que tenemos aquí es parte de C-Level, de mandos con liderazgo, personas con responsabilidades, responsables de equipo, todo esto, jefes de gestión, jefes de equipo, jefes de operaciones. Aquí es donde deben de convivir estas personas con más importancia o con roles más decisivos en la organización. Vamos a ir ahora a lo que son cuadrantes 3, ese cuadrante en el que intervienen perfiles más bajos e incluso se pueden delegar, automatizar y demás. Cuadrante 3, tenemos aquí algunos ejemplos: revisar correo electrónico, por ejemplo, preparar facturas a partir de albaranes que tenemos pendientes y contestar una llamada a una persona de marketing. Yo voy a arrastrar estas tareas a nuestra base de datos y las vamos a etiquetar. Están en el cuadrante 3 y son urgentes y no importantes. Vamos a ponerle urgente, urgente, urgente y no importante, no importante y no importante. Y por último, el cuarto cuadrante, el de no urgente y no importante, en principio es el que habría que desechar, como digo, no hacerle mucho caso porque son auténticos ladrones de tiempo, son tareas
en las que tendemos a procrastinar y deben de ser de plano rechazadas, e incluso pues si pueden automatizarse o quitarse de en medio a ser posible, mejor. Entonces estas tenemos que no son importantes, no importante, no importante, y esta no es urgente, no es urgente y no es urgente. He puesto en rojo los cuadrantes con una idea. En principio, todo lo que salga en verde y verde son cuadrante 1. Todos los cuadrantes que haya verde y sobre todo importante es cuadrante 2 y incluso cuadrante 3 se podría hacer, pero cuando veas combinaciones de no importante y no urgente, en teoría no deben de hacerse esas tareas. Bien, ya tenemos nuestro tablero con nuestras tareas tipo. Aquí podrías preguntarte, muy bien, las tareas están muy bien, pero nosotros trabajamos por proyectos, y lo que he hecho aquí es crear una pequeña tabla de proyectos que vamos a convertirla para que se visualice en formato de base de datos, y aquí la tenemos. En cuestión de todas las tareas que aquí teníamos, vamos a relacionar las tareas con una base de datos. Esto, recuerda, en el canal ya se ha visto. Lo que vamos a hacer es montar una relación con nuestra tabla de datos de proyectos de Eisenhower, la vamos a habilitar en los dos sentidos y añado la relación. Y por ejemplo, en las tareas que yo tenga aquí, que sean de los proyectos que yo ya tengo creados, las puedo relacionar. Así que tengo un proyecto de ejemplo que se llama página web publicada y le voy a añadir tareas mías de Eisenhower para que así también podamos ver esas tareas que corresponden a proyectos. Así que voy a añadir algunas a estos proyectos. Por ejemplo, aquí teníamos algunas tareas como pueden ser contestar correo electrónico. Esta puede ser de un proyecto perfectamente para una página web publicada. Podíamos también añadirla esta de redes sociales buscadas, e incluso, ¿por qué no?, estaba definida en un OKR y ya tenemos algunas tareas encomendadas o asignadas con proyectos. Esto podríamos hacerlo en cualquiera de ellas, y todo esto te lo explico para que ahora en visualizaciones ya más ricas podamos ver esos cuadrantes que te había propuesto. Fíjate que arriba teníamos el cuadrante 1 que unía las dos variables de importante y urgente, y aquí tenemos nuestras tareas que ya habíamos dado de alta para hacerlas con carácter urgente e importante. Si la oficina se está quemando y está en llamas, hay que hacerlas urgentes, importantes, y buscar clientes es fundamental para que entre cash, para que entre liquidez, para que podamos ir trabajando en nuestra empresa. Tareas importantes y no urgentes, pues por ejemplo, formarnos en publicidad para hacer nosotros las campañas, hacer un curso de productividad para que nuestro equipo sea mucho más eficiente, buscar un local nuevo, pues por cuestiones que las necesitamos, establecer los OKR de una empresa, qué objetivos tenemos a trimestre y no ir trabajando de manera reactiva. Y en el mismo sentido, las otras tareas, contestar correos, contestar llamadas, tareas más burocráticas de facturación, de albaranes, todo esto puede ser hecho incluso por asistentes virtuales, por personas de tu equipo que tengan salarios más bajos y se aprovechan para hacer estas tareas de menos impacto y se van delegando. Y el cuadrante 4, como dijimos, desechado totalmente. El porqué de los correos y el que no, el porqué de los proyectos que no se estén viendo aquí es porque no los tenemos activados. Nosotros podemos ir a propiedades y aquí en Notion activar que nos muestre a qué proyecto corresponden las distintas tareas. Entonces ya sí que tenemos un entorno correcto, un entorno mucho más efectivo para ver las tareas por cuadrante. E incluso nosotros ahora podríamos filtrar por determinados proyectos cuando tengamos muchos y podemos decirle enséñame solo los proyectos que sean de este concepto, página web publicada, y automáticamente nos filtra para que tengamos un foco, un rayo láser, como te apuntaba antes, para hacer las tareas, sobre todo de cuadrante 1 y cuadrante 2. Las de abajo, incluso si nos dedicamos a hacer proyectos de este tipo, página web, procesos de negocio que sean repetitivos en tu empresa, normalmente debemos de trabajar en cuadrante 1 y en cuadrante 2, y los otros cuadrantes intentar automatizarlos, delegarlos, externalizarlos incluso en empresas externas.
Esto era un poco la idea que te quería comentar dentro de nuestro gran bloque de nuestro sistema productivo. Vimos GTD y ahora tenemos otra manera de trabajar que es con la matriz de Eisenhower. Un sistema diferente pero que te da mucho foco. Cuadrante 1 y cuadrante 2 para niveles altos, niveles responsables, niveles intermedios incluso en las organizaciones, en las empresas, y niveles 3 o cuadrante 3 delegado, externalizado, siempre automatizado, incluso en perfiles de personas también que ganen menos y que hagan esas tareas burocráticas por costes más bajos para ti. Y cuadrante 4, intentar desecharlo por completo y eliminarlo. Tareas como estas pues nos vienen bien para siempre estar trabajando en cuadrante 1 y en cuadrante 2, y luego si hay tiempo, obviamente, y este cuadrante están todas las tareas cumplimentadas, iremos a trabajar a cuadrante 4. Míralo un poco con perspectiva, con parte de estrategia, en un sentido en el cual incluso proyectos o vistas de determinadas personas podrán ver, imagínate, hacer consultas a tu base de datos por los distintos roles. Personas responsables verán cuadrante 1 y cuadrante 2, y personas de apoyo, empresas externas, personas con perfil más bajo que hagan cuadrante 3, pues solo verán este cuadrante 3 de una manera en la que ellos también trabajan de manera enfocada y de manera más profesional. Entonces esto era lo que te quería compartir. Matriz de Eisenhower, no es difícil, tienes aquí el esquema y demás. Te compartiré la plantilla por si quieres tú adaptarla, trabajar, y simplemente así es ir creando tareas, crear proyectos y etiquetarlos en base a lo que tú consideres que es importante o urgente, y en esos 4 cuadrantes nos podemos mover. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.